Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nos encontramos leyendo hoy el libro de los Números. Estamos en el capítulo 11 del 25 al 29. Ojalá todo el pueblo sea profeta, nos dice la palabra del Señor. Qué linda esta frase. Estamos en el domingo 26º domingo del tiempo ordinario. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con él y apartando parte del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 dirigentes del pueblo. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar una sola vez. Habían quedado en el campamento 2 del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se posó también sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino: prohíbeselos tú, Señor Moisés. Moisés le respondió: ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Y esa es la idea central, queridos hermanos. Lo que Moisés responde aquí: ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Profetizar significa mirar la realidad. Profeta no es el que mira simplemente el futuro, sino que primero mira la realidad y desde esa realidad se da cuenta y dice qué va a suceder. Porque desde la realidad, queridos hermanos, que hoy nosotros vivimos es lo que se proyecta en nuestro futuro. Y la realidad que hoy nosotros vivimos es fruto de lo que nosotros en el pasado hemos sembrado. ¿Me entendemos? Aupea dice la profeta Gina. Aupea la yayesa peana, aupea areña de coanga. En nuestra vida del presente tenemos que comenzar a construir nuestro futuro en la medida en que nosotros, como dice la palabra de Dios, ojalá todo el pueblo sea profeta, es decir, su propia realidad ahora y desde aquí entonces pueda proyectarse hacia el futuro. Si queremos un Paraguay que valga la pena, una familia que valga la pena, en el futuro. Y que la bendición del Señor nos dé esta gracia de ser verdaderos profetas en nuestra nación y en nuestra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.